Abogado, está con nosotros Paulo Caña, él es el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. ¿Cómo le va, señor Ocaña? Buenas tardes y bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en el diálogo de la tarde. Hola Wendy, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y buenas tardes con todas las personas que nos siguen por este medio. Por favor, vamos a arrancar esta entrevista junto a mis compañeros Leonidas Castro, quien arranca, y Alberto Quintana. Adelante. Con Leonidas. Estábamos ahí con Leonidas. Arrancamos, Alberto, por favor. Bueno, claro que sí, doctor Ocaña, qué gustazo enorme saludarlo desde acá, desde Guayaquil. A ver, justamente en estos momentos que ocurre lo que ya hemos estado pues detallando, ¿no? En torno a los tristes episodios que se han dado en algunos espacios de la Administración de la Justicia, no solamente acá en Guayas, sino en otros puntos del país. Básicamente, ¿cómo se debe de proceder en este proceso de renovación, por ejemplo, de los jueces de la Corte Nacional y continuar con los procesos también en los cuales hay que ir depurando y sacando a los malos elementos también que están enquistados en las Cortes provinciales? Hola Alberto, muchas gracias por su pregunta. Miren, primero hay que partir que los hechos o los actos de corrupción no solo son en la provincia del Guayas, sino es a nivel nacional. Esto no podemos tapar el sol con un dedo, pues esa es la realidad en la que está viviendo el sistema judicial de nuestro país. Por ello es que nosotros como gremios hemos presentado algunas ideas para que en el concurso para la designación de los jueces de la Corte Nacional se puedan tomar en cuenta. De hecho, valga decirlo, fuimos invitados por el Consejo de la Judicatura para poder hacer nuestras sugerencias, nuestras críticas al reglamento para la designación de los jueces de la Corte Nacional. Dentro de ellos consideramos que como parte para evitar, eliminar estos actos de corrupción, es que todos los postulantes que quieran participar para dichos cargos pongan a disposición de las autoridades, obviamente, sus cuentas bancarias, así como su patrimonio, y que con ello vamos a determinar claramente cuál sería los valores con los que ingresan dentro de su patrimonio y si estos han ido incrementando en las funciones que se han designado. Esto nos da la apertura o la posibilidad de que, en efecto, las personas que quieran postularse para jueces de la Corte Nacional tengan el único ánimo de administrar justicia, más no pretender enriquecerse, como ya ha habido lamentablemente en los otros casos, que es de conocimiento público, enriquecerse a través de la función judicial. Es necesario también que los que ejercemos docencia en las aulas preuniversitarias, es decir, en pregrado, podamos nosotros impartir valores de éticos, de moral, sobre corrupción, así como de buenas prácticas que está dentro del compliance a los estudiantes de derecho de las diversas facultades, de las diversas universidades. Esto con el fin de que, Alberto, no solo crear o generar buenos abogados para un futuro, sino también buenos seres humanos atados a un tema de honestidad y de transparencia. Ahora, cuando ustedes tienen en el espacio del Colegio de Abogados, ¿no? Esta oportunidad de sentarse, analizar, debatir a la interna, ¿no? Este tipo de propuestas y luego tener la oportunidad también ya de reunirse con los integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Qué es lo que más salta, no? Porque definitivamente yo me imagino que todos quienes justamente trabajan, ¿no? En el tema del derecho, pues deben de estar impactados, ¿no? Porque, a ver, yo escucho, ¿no? A diario, mucha gente dice, pero bueno, esto era un secreto a voces. Pero sin lugar a dudas, lo que estamos descifrando cada día, descubriendo cada día también, ya esto rebasa cualquier tipo de expectativa, ¿no? Que hay en torno al tema de la corruptela que lamentablemente pues corroe los cimientos no solamente acá en Ecuador de muchísimas instituciones, sino también a lo largo de Latinoamérica y el mundo, ¿no? En efecto, Alberto, lo que usted dice es claro, era un secreto a voces, pero a raíz del caso Metástasis y Purga se ha podido evidenciar o tener los indicios y evidencias de una corrupción en sí.
Claro que esto está en una etapa de instrucción que muy posiblemente pasará ya a la audiencia de juicio, donde se devele todas las pruebas que tiene la fiscal acumuladas y que tenga que hacerlo a través de lo que nos permite la normativa, que es prueba documental, testimonial o pericial. Pero más allá de eso, obviamente, lo que nosotros conversamos a la interna con el Consejo de la Judicatura, y digo a la interna, no solo yo como presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, sino también en mi calidad de presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, y que también ha estado presidentes de otros colegios de las diversas provincias, es uno, sobre el tema de la corrupción que lamentablemente nos ha llevado al fondo al sistema judicial. Y más al fondo, ya creo que no puede existir, hemos rebasado todos los actos de corrupción que han sido develados y que con ello, de una u otra manera, desnudan el sistema judicial, en la cual se obtienen sentencias a la carta por el pago de comisiones o de cohechos. Ahora, obviamente esa es una realidad, pero otra realidad que nosotros ponemos al Consejo de la Judicatura es que la norma existe, la ley está allí para que el Consejo de la Judicatura, la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, la UAFE, puedan hacer sus gestiones y su análisis, donde si existe una declaración juramentada por todo funcionario público, en este caso por funcionario judicial, que ingresa a ser parte del sistema judicial, y esta declaración juramentada tiene que estar analizada cada 2 años porque así lo determina la norma. Pero si es que existe un incremento desmedido referente de lo que yo gano como sueldo versus el patrimonio que yo declaré bajo juramento que tenía, pero por supuesto que tienen que entrar la Contraloría General del Estado y la UAFE a hacer su análisis, y en el caso de que exista este aumento desmedido que no corresponde con la realidad del sueldo o salario que percibo, pues tienen que iniciarse las investigaciones por enriquecimiento ilícito no justificado por parte de estos funcionarios públicos. Pero si no se hace ese trabajo y se deja a la posibilidad de que exista estas presunciones, estamos actuando mal. Por eso, que nuestro llamado como gremio de abogados es que todas las partes que integramos el sistema judicial, llámese jueces, llámese fiscales, defensores públicos, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, abogados en libre ejercicio profesional, todos, académicos incluso, todos estemos en una misma línea y con un solo objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo, estimado Alberto? Eliminar los actos de corrupción que existen en nuestro sistema judicial, porque solo allí vamos a devolver la credibilidad y la confianza a la sociedad ecuatoriana. Oiga, ojo, doctora, cuidado, dejamos de lado, ¿no? Grandes juristas, ¿no? Que precisamente trabajan en el campo de la administración de la justicia, pero que también han estado inmersos en la docencia. Siempre va a ser importante también, nosotros acá en Guayaquil recordamos siempre al maestro y ex vicepresidente de la República, Jorge Zavala Egas, ¿no? Por citar un ejemplo nomás, ¿no? Un gran penalista. Siempre lo recordamos con bastante cariño, ¿no? Pero decimos, no vale dejar que precisamente quienes participen en todos estos procesos dejen de lado la docencia. Y algo final de mi parte nomás, ¿cómo lograr conciliar estas posiciones, ¿no? Y digo esto viendo un poco al sector político. El sector político sale salpicado feamente de todas estas denuncias de corruptela en Metástasis, en Purga y en un sinnúmero de casos más. Entonces la pregunta es cómo hacer desde la sociedad civil, desde la Federación Nacional de Abogados, colegios provinciales de abogados y toda la sociedad en general, cómo hacer para justamente lograr que toda una gran propuesta cuente con ese aval ciudadano para lograr lo que se busca, ¿no? Que es desterrar estos vestigios de corruptela en estas entidades, en estas instituciones que tienen que velar por la administración de justicia. En efecto, Alberto, y para nada dejar a un lado a la academia y a los docentes. Para nosotros consideramos que es una parte fundamental el apoyo y el aporte de ellos para conseguir ideas claras y transparentes referente a lo que se tiene como objetivo, que, insisto, es erradicar estos actos de corrupción. Ahora,
Si bien es cierto, también se ha escuchado que al parecer, digo al parecer porque todavía está en una instrucción fiscal, todavía no se ha violentado, no se ha llevado a determinar la culpabilidad de un delito y participación. Entonces, al parecer, están también actores políticos inmersos dentro de los actos de corrupción. Pero la única forma acá es que todos los que he indicado nos unamos con el solo fin de llevar a cabo un planteamiento objetivo y claro y transparente referente a los actos de corrupción y cómo eliminarlos de ellos. Y para ello es necesario, y tengo que decirle, que los abogados nos retiremos de ese ego, nos retiremos de esas intenciones privadas que podemos tener para que solo con una idea, con este objetivo que he indicado, sea trazado y ello podamos aportar. Para eso es necesario e importante que el Consejo de la Judicatura, como organismo máximo dentro de nuestro sistema judicial, haga las invitaciones correspondientes para que todos nos unamos en una sola mesa y aportemos con las ideas. Claro que sí, el país tiene que estar por delante de todo esto. Permítame que Leonidas Castro tiene otras inquietudes, estamos conversando con el doctor Paul Ocaña. Gracias, Alberto. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarlo. Usted señalaba también un poco el tema de la corrupción, que tiene varios estamentos, ¿no? Está también en la función judicial, pero también tiene que ver con los valores, esa formación que se tiene a través de los abogados, de los juristas en las aulas. ¿Cuán importante es aquello? Porque vemos que en estas tramas de corrupción saltan algunos nombres de abogados, de jurisconsultos que justamente se prestan para este tipo de corruptelas. Y la pregunta es, ustedes como organismo colegiado, ¿tienen esas normas, tienen esas reglas? ¿Hacen algún tipo de reunión con los abogados para, obviamente, resaltar el tema de que la corrupción está enquistada y que hay que luchar contra ella en todos los estamentos de la sociedad? Mire, Leonidas, qué importante es su pregunta, porque con ello podemos llevar a colación sobre lo que se debe hacer. Porque no es solo sentarse a criticar o a decir, mire, los actos de corrupción que tenemos y nada más, es decir, señalar el problema, sino más bien aportar con soluciones. Y por ello he dicho que los que ejercemos docencia en pregrados, en las aulas de pregrados, incentivar y educar o reeducar a los estudiantes de derecho. Y una cosa que hay que indicarlo es que lamentablemente las series de televisión, de net, nos han hecho un daño terrible. ¿Por qué? Porque se considera que los abogados apenas se titulan al siguiente día o al mes siguiente o en un año ya van a lograr el éxito económico y profesional, cuando no es así. La verdad es que es una carrera de larga data donde hay que transitar mucho tiempo, donde uno hace conocer no solo sus aportes académicos o sus baluartes académicos, sino también éticos, y esos están determinados en no estar en corrupción. Y decir a los estudiantes de derecho, a los abogados junior, a los abogados que están titulados, que sí se gana los juicios en forma correcta sin estar involucrados en temas de corrupción. Y pues eso hay que validarlo y hay que indicarlo a través de la academia, que es el único espacio en el que se puede aportar para crear, como indicaba hace un momento, no solo buenos abogados, sino también buenos seres humanos y que estén apartados a todo elemento de corrupción que pueda existir dentro de los procesos. Doctor, y en este proceso de depuración que se requiere hacer de la justicia, sabemos que esto es un tema de mucha data atrás, el tema de la corrupción, los problemas con los jueces corruptos, el sistema corrupto, a todo nivel se habla de la corrupción, pero se hace tan difícil extirparlo, por lo menos combatirlo con fuerza, porque son tentáculos muy grandes que hay detrás de estas redes de corrupción justamente en el sistema judicial y que hoy en día lo vemos relacionado con el tema del poder político y también con el poder de los grupos de delincuencia organizada. ¿Cuál sería una estrategia o qué podría hacer la sociedad ecuatoriana justamente para empezar el camino para que los procesos que se lleven adelante no se diga que son políticos, sino que se está develando la verdadera corrupción, más allá de los nombres o los políticos que se puedan ver inmiscuidos en estas investigaciones que se hace a través de la Fiscalía, doctor Ocaña? Leonidas, los casos Purga y Metástasis son el claro ejemplo de que lo que no hay que hacer.
¿Por qué? Porque si bien es cierto, en un momento dado podrían llegar a obtener dinero por temas de estos grupos delincuenciales, pero no es menos cierto que el riesgo es enorme, de tal suerte que incluso en este proceso en los que están es de uno de delincuencia organizada que tiene una punición de pena de 10 a 13 años y si existen agravantes puede llevar a 17 años, 4 meses. Esto quiere decir que el abogado que pueda inmiscuya en ello, va a tener como riesgo latente todos estos actos de corrupción y este ejemplo que nos ha dado. Entonces, si nosotros, como indico, reeducamos a nuestros estudiantes y advertimos la posibilidad de lo que podrían inmiscuirse por estos temas de corrupción, considero yo que van a tener un claro ejemplo dentro del escenario para saber qué es lo que no hay que hacer. Ahora también es válido decirlo, Leonidas, que a raíz de la reforma del Código Orgánico de la Función Judicial, esto desde el año 2009, se quitó estas facultades o esta atribución a los colegios profesionales, en el caso de abogados, para sancionar a través de los tribunales de honor a los afiliados, ¿no es cierto?, que hayan cometido actos de corrupción o que tengan ciertas denuncias y se prevé estas denuncias con la suspensión de hasta 6 meses. Es por eso que una de las luchas gremiales que nosotros llevamos a cabo es estas reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, tomando en cuenta que los abogados en libre ejercicio no perciben ningún salario por parte del Estado, entonces, ¿por qué el Consejo de la Judicatura tendría que sancionarlos si no son los llevados a como autoridad para que impongan estas sanciones? Además, valga decirlo, usted ha visto, y no lo digo yo, sino ya está recogido en el año que nosotros llevamos administrando o aparte o como parte del Colegio de Abogados, es esta lucha gremial. Estamos incentivando a que desaparezcan estos actos de corrupción y decirles a nuestros estudiantes, a nuestros abogados, que sí hay cómo llegar a tener un éxito profesional a través de la academia, a través de actos que no estén reñidos con temas de corrupción, sino que se puede ganar los juicios de forma correcta, en forma participativa, y la única forma para ello es estar todo el tiempo capacitándose y que es algo que también debo indicarlo, nosotros como gremio de abogados estamos dando capacitación todos los sábados a los afiliados. ¿Para qué? Para no solo decir que hay elementos de corrupción, actos de corrupción en los que no hay que inmiscuirse, sino también, además, dar las herramientas necesarias académicas para quienes están titulándose o abogados nuevos o estudiantes o incluso abogados que ya han tenido cierta trayectoria pero que no tienen camino claro referente a una o cual materia, puedan hacerlo y desarrollar con estas herramientas un buen ejercicio profesional. Doctor Ocaña, Luisa Delgadillo tiene más inquietudes para usted. Adelante, Luisa. Muchas gracias, Leonidas. Doctor, un gusto saludarlo. Buenas tardes. De acuerdo a lo que hemos venido conversando, está claro que ha tenido que intervenir Estados Unidos, la Unión Europea, para dar respaldo a la fiscal general de la Nación y que se pueda destapar esta olla de grillos, en donde definitivamente cada vez vemos con estupor y con asombro todos los alcances de los tentáculos de la corrupción en el sistema judicial y en otros estamentos del Estado ecuatoriano. Mi pregunta en este sentido va orientada a conocer de qué manera cree usted que se puede blindar al Poder Judicial una vez que se haya logrado depurar y transparentar todo lo que ha sucedido. Porque también está claro que ninguno de los organismos de control ha estado realizando correctamente su trabajo. Es decir, ¿cómo controlamos a los que tienen que controlar para saber que están haciendo correctamente y no están en contubernio con los que deben ser controlados? Luisa, siempre un gusto poder estar con usted. En efecto, lamentablemente las instituciones que estaban a cargo de hacer estos análisis, de estas auditorías, no lo han hecho. Y eso no se lo puede atribuir, considero yo, a quienes están hoy por hoy como autoridades, sino a anteriores administraciones. No quiero decir nombres porque no considero que sería adecuado, sino más bien mi criterio es bastante objetivo, pero sí dejar en pie que no se ha realizado este trabajo y por eso estamos donde estamos. De tal suerte que ha tenido que intervenir otros países, llámese Estados Unidos, llámese la Comunidad Europea, para dar respaldo a la fiscal general de la Nación, que en una forma valiente, hay que decirlo, ha denunciado y ha puesto en evidencia todos estos actos de corrupción. Inclusive,
con mucha posibilidad de que su vida sea atentada, que de hecho conocemos por la misma fiscal general que así ha sucedido, pero que de una u otra manera es importante para poder desnudar todos estos actos a los que se indican, ¿no es cierto? Ahora, para la designación de los jueces de la Corte Nacional, que sería un primer paso que deben desarrollarse, qué importante es el comité de expertos. Y este comité de expertos van a ser los que evalúen a los postulantes para ser designados. Pero este comité de expertos debe tener una vara muy alta, es decir, que sean no solo apartados del tema político, no como en el anterior concurso que se iba a realizar, en el cual existían algunas personas que eran señaladas con ciertos partidos políticos. Pues lo que queremos nosotros es la independencia judicial. ¿Y cómo podemos lograr la independencia judicial? Apartando a quienes tengan incidencias políticas, ¿no es cierto? Ahora, este comité de expertos debe tener una vara tan alta. ¿Para qué? Para que tengamos el ejemplo de lo que ha sucedido con la Corte Constitucional. Mire, la diferencia que existe entre los jueces de la Corte Constitucional a través de sus sentencias versus los jueces de la Corte Nacional, sin minimizar, pero de una u otra manera es público y es notorio la diferencia que puede existir. ¿Pero eso por qué se dio? Porque en aquel concurso la vara del comité de expertos era altísima y con ello podían desarrollar preguntas adecuadas a los cargos que van a ocupar. No como, perdón que lo diga, pero no como el pliego de preguntas que presentaron en el anterior concurso que estaban, donde nada tenían que ver o poco tenían que ver con los recursos de casación o revisión que van a ser destinados los jueces de la Corte Nacional. Entonces, también estar a la par o corresponder a lo que se va a designar. Pienso que también es esa otra forma de... Y por último, estimada Luisa, aunque suene ilógico, pero es real, es que sí considero que los sueldos de los jueces de estas cortes deben ser incrementados. ¿Por qué? Usted dirá, pero ¿por qué van a ganar más? Porque los estudios y la experiencia da en otros países, incluso donde han sido incrementados los valores de sueldos y salarios y se ha disminuido la corrupción, que a la final y a la postre eso va a ser mucho más beneficioso para la sociedad ecuatoriana. No estoy hablando solo de los jueces nacional o como título personal, no de la sociedad ecuatoriana, que lamentablemente nos vemos involucrados en todos estos actos de corrupción que empañan el sistema judicial y a nuestra sociedad como país. Yo coincido con usted, porque definitivamente, y conozco de cerca el caso de muchos jóvenes abogados, que cada maestría, cada diplomado, cuando lo hacen a conciencia y en instituciones serias, tienen un coste muy alto. Es decir, cuando están debidamente preparados, definitivamente invierten en educación, y yo sí creo que el salario debe estar a la altura de la preparación académica, del esfuerzo que ha hecho el profesional por capacitarse y estar a la altura del cargo. Y finalmente, rápidamente, en honor al tiempo, ¿qué recomendación le daría usted a esos jóvenes que están estudiando Derecho y a esos abogados jóvenes que ven con mucha preocupación todo lo que se ha encontrado en el Poder Judicial? Conozco de algunos que dicen, yo plata a nadie, para ningún trámite, yo no voy a fomentar la corrupción. Y me agrada escuchar eso de jóvenes abogados en el libre ejercicio, estimado doctor Ocaña. ¿Qué les diría frente a los hechos que estamos viviendo y ante la ilusión que seguramente tienen muchos de poder algún día ser juez, ser fiscal, o poder decir, trabajo como abogado y no le tengo que pasar la mano a nadie, porque la justicia en el país es transparente y funciona a cabalidad? Sí, Luisa, mire, decirles que no todo está perdido, más bien es al contrario, que si bien es cierto, nosotros hemos escuchado estos actos de corrupción, pero esa no es la generalidad, son casos específicos en los cuales se ha dado estos temas de corrupción, pero que la gran mayoría de procesos no tienen estos actos de corrupción, que existen jueces bastante honestos, bastante transparentes, trabajadores, así como también fiscales, así como también defensores públicos, y también existimos abogados de libre ejercicio profesional que nos hemos sacado el aire estudiando varias maestrías y que cuando ejercemos nuestra profesión lo hacemos de forma correcta y que hemos ganado juicios y de una u otra manera algo hemos tenido de cierto reconocimiento en base al trabajo que ha sido también o que va de la mano de la honestidad. Y eso es importante y con esto se abriga la esperanza de que
quien construye su camino tiene dos posibilidades: ir por el camino correcto o ir por el camino incorrecto. Y es mejor ir por el camino correcto. ¿Por qué? Porque esa herencia le vamos a dejar a nuestros hijos. Ese nombre, ese apellido transparente, claro, sin ser tachado, eso es lo que dejamos a nuestros hijos y eso es lo que más vale en nuestra sociedad. Muchas gracias de mi parte, compañeros. Claro. Sí. Agradecerle al doctor Paulo Caña, un fuerte abrazo desde Guayaquil. Gracias por la deferencia de siempre, por atender este espacio de noticias y entrevistas. Alberto, Luisa y Leonidas, muchas gracias a ustedes. Wendy también, muchas gracias y siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Son las 18:27, don Eduardo. Usted está que chequea la información. Ya vamos a hablar de algo que le interesa también mucho a los... La mina de hielo la tiene locos a todo el mundo, Sí. Alberto, que eso tenemos que hablar. No, ya nos vamos a dar tiempo para hablar de eso y por supuesto también el tema de la procesión, ¿no? Ya hay una definición, pero yo no sé por qué cada día nos complicamos más a la hora de informar. La información tiene que ser precisa. A ver, ¿va a haber o no va a haber la procesión? Pero tiene que ser categórico. ¿Va a ser igual que siempre o no va a ser que siempre? Pero ahora hay una costumbre, ¿no? Y yo, eso ha sido una crítica muy abierta a quienes están trabajando en